Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y muchísima energía. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil, la química inconfundible que une a Mert Ramazan Demir y, ya saben. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el mundo de Yalan y desmenuzar esa conexión mágica, esa chispa que salta entre Ferit y Seyran, interpretados magistralmente por Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. ¿Realmente se han dado cuenta? ¿Se han fijado en cómo se miran? ¿En cómo se complementan? En la forma en que con solo una mirada, ya nos están contando una historia. Porque yo sí. Y hoy vamos a analizarlo a fondo. Así que si son fans de la serie, si aman el romance, si les encantan las historias apasionadas y si, como yo, no pueden evitar emocionarse con cada escena de Ferit y Seyran, han llegado al lugar correcto. Vamos a hablar sobre la conexión, la química, y todo lo que hace que esta pareja sea tan especial y que nos tenga tan enganchados a la pantalla. Antes de empezar, un pequeño recordatorio para que no se pierdan nada, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más análisis, teorías y debates sobre sus series y actores favoritos. No se lo pueden perder. Empecemos con algo fundamental, la base. La química en pantalla, aunque a veces parezca magia, es el resultado de muchos factores, y uno de los más importantes es la compatibilidad y conexión entre los actores. Y aquí con Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, parece que la suerte se alió con nosotros. Se nota que hay una gran química, y no es algo que se pueda fingir. Es algo que simplemente está ahí, fluyendo, irradiando de ellos. Observen la forma en que se miran. ¿Han notado cómo sus miradas se cruzan y parece que el tiempo se detiene? Es como si entre ellos existiera un lenguaje secreto, una comunicación que va más allá de las palabras. En cada mirada hay una mezcla de emociones, deseo, cariño, preocupación, complicidad. Todo eso lo transmiten con una simple mirada. Y es que las miradas son la ventana del alma, ¿verdad? Y en el caso de Ferit y Seyran, sus miradas nos abren un mundo de sensaciones y emociones. Ahora profundicemos un poco más en el poder de las miradas. No es solo el contacto visual en sí mismo, sino la duración de ese contacto, la intensidad, la expresión que se refleja en los ojos. En muchas escenas, Mert y Afra logran mantener una mirada sostenida que traspasa la pantalla. Es como si a través de sus ojos nos invitaran a ser cómplices de sus secretos, de sus anhelos, de sus miedos. Piensen en la escena en la que Ferit descubre la verdadera razón por la que Seyran aceptó el matrimonio. La mezcla de sorpresa, dolor y comprensión que Mert expresa en su mirada es simplemente desgarradora. Y la respuesta de Afra con lágrimas en los ojos y una mirada llena de culpa y resignación, es igualmente impactante. En esos momentos las palabras sobran. La mirada lo dice todo. O recuerden esas escenas en las que Seyran se siente insegura, vulnerable, y busca consuelo en la mirada de Ferit. La forma en que él la observa, con ternura y protección, es un bálsamo para su alma. Es como si a través de esa mirada, le estuviera diciendo, estoy aquí para ti. No estás sola. La habilidad de Mert y Afra para transmitir emociones a través de las miradas es un claro indicativo de su talento y de la conexión que existe entre ellos. Es un don que pocos actores poseen, y es uno de los factores que hace que su química sea tan especial. Ahora hablemos de la fisicalidad. El contacto físico en las series de romance es esencial. Un abrazo, una caricia, un simple roce. Todas estas acciones realizadas con la química adecuada, pueden transmitir más que cualquier diálogo. Y Mert y Afra lo saben hacer a la perfección. Sus abrazos, sus caricias, sus besos, son intensos, llenos de pasión, de ternura. Son auténticos y nos hacen sentir cada emoción que experimentan sus personajes. No hay nada forzado, nada falso. Todo fluye de manera natural. Y es que cuando hay química real, el contacto físico se convierte en una extensión de sus sentimientos. La fisicalidad en Yalan no es solo un recurso para mostrar el romance, sino que también es una forma de comunicar la vulnerabilidad, la protección y el apoyo entre Ferit y Seyran. Sus abrazos, por ejemplo, no son simples gestos de afecto. Son refugios, lugares seguros donde se sienten amados y protegidos. Consideren la escena en la que Ferit consuela a Seyran después de una discusión familiar.
El abrazo que le da, lleno de ternura y compasión, es una muestra de su amor y de su deseo de protegerla del dolor. O piensen en las veces que Sejran se aferra a Ferit en momentos de crisis, buscando en su cuerpo un consuelo y una fortaleza que le permitan seguir adelante. Las caricias, por su parte, son una forma de conectar a un nivel más íntimo. Un roce en la mejilla, una mano entrelazada, un beso en la frente. Cada uno de estos gestos transmite una emoción diferente, pero todos ellos contribuyen a crear una atmósfera de intimidad y de conexión profunda. Y por supuesto, no podemos olvidar los besos. Los besos entre Ferit y Sejran son apasionados, llenos de deseo y de amor. Son el culmen de la conexión física, el momento en que sus cuerpos y sus almas se fusionan en uno solo. Pero lo más importante es que estos besos se sienten genuinos, creíbles. No son solo un requisito contractual, sino una expresión de sus sentimientos. Otro aspecto crucial es la complicidad. Ferit y Sejran, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se presentan en su camino, siempre encuentran la manera de apoyarse mutuamente. Comparten risas, lágrimas, secretos. Se convierten en cómplices, en confidentes. Y esa complicidad es algo que se transmite también a los actores. Se nota que se llevan bien, que se entienden, que se apoyan. Y eso se refleja en la forma en que interactúan en escena. Se nota que disfrutan trabajando juntos. La complicidad entre Ferit y Sejran no se limita a los momentos románticos o a las escenas de apoyo mutuo. También se manifiesta en las pequeñas cosas, en los gestos cotidianos, en la forma en que se entienden con solo una mirada. Es esa complicidad la que les permite superar los desafíos que se les presentan y fortalecer su relación. Piensen en las veces que Ferit y Sejran se burlan de las tradiciones familiares, o en las veces que se apoyan en secreto para lograr sus objetivos. Esos momentos de complicidad son los que nos hacen reír, los que nos hacen sentir identificados con ellos. Son esos momentos los que nos demuestran que, a pesar de sus diferencias, Ferit y Sejran están hechos el uno para el otro. La complicidad también se manifiesta en la forma en que se protegen mutuamente. Cuando uno de ellos está en peligro, el otro no duda en arriesgarlo todo para ayudarlo. Es esa lealtad incondicional la que hace que su relación sea tan especial. ¿Pero cómo se manifiesta esta química en la serie? Pues principalmente a través de la sutileza. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Una mirada que dura un segundo más de lo normal, una sonrisa que se escapa, un gesto de cariño. Todas estas pequeñas cosas son las que hacen que la relación entre Ferit y Sejran sea tan creíble y tan cautivadora. La sutileza es el arte de comunicar sin decir, de expresar emociones a través de pequeños gestos, de detalles imperceptibles. Y Mert y Afra son maestros en este arte. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones a través de la sutileza, lo que hace que sus interpretaciones sean aún más profundas y conmovedoras. Piensen en la forma en que Ferit observa a Sejran cuando está distraída, o en la forma en que Sejran sonríe tímidamente cuando Ferit le hace un cumplido. Esos pequeños detalles son los que nos hacen sentir que estamos presenciando una relación real, una relación llena de matices y de emociones. La sutileza también se manifiesta en la forma en que Ferit y Sejran se relacionan con los demás personajes. La forma en que se apoyan mutuamente, la forma en que se protegen de las críticas, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. Todos estos detalles contribuyen a crear una atmósfera de complicidad y de conexión profunda. Por ejemplo, recuerden las escenas en las que Ferit intenta conquistar a Sejran. Su torpeza, su inseguridad, su manera de tratar de entenderla. Todo eso es parte de su encanto. Y la reacción de Sejran con su sarcasmo, su rebeldía, su curiosidad, es lo que hace que la dinámica entre ellos sea tan divertida y tan emocionante. Es un juego de gato y ratón, pero un juego en el que ambos saben que hay algo más, algo profundo, algo que los atrae inevitablemente. La dinámica entre Ferit y Sejran es una de las claves del éxito de la serie. Es una dinámica basada en la atracción, la tensión, el conflicto y la complicidad. Es un juego en el que ambos se desafían, se seducen y se enamoran. Ferit, al principio, es un hombre inmaduro, egoísta y acostumbrado a obtener todo lo que quiere. Sejran, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. Sus personalidades son muy diferentes, pero esa diferencia es lo que los atrae. Ferit se siente fascinado por la rebeldía y la inteligencia de Sejran. Sejran, por su parte, se siente atraída por la pasión y el encanto de Ferit.
Es una atracción que va más allá de lo físico, es una atracción que nace de la admiración y del respeto mutuo. La torpeza de Ferit a la hora de conquistar a Seyran es un claro ejemplo de cómo se construye esta dinámica. Sus intentos fallidos, sus errores, sus inseguridades, son parte de su encanto. Y la reacción de Seyran con su sarcasmo, su rebeldía y su curiosidad, es lo que hace que esta dinámica sea tan divertida y tan emocionante. Otro ejemplo son las escenas en las que Seyran necesita a Ferit. Cuando está vulnerable, cuando necesita apoyo, cuando se siente sola. Es en esos momentos cuando la química entre ellos se intensifica. La manera en que Ferit la protege, la cuida, la consuela. La manera en que Seyran se refugia en él, confiando en él. Esos son momentos clave, momentos en los que la química entre ellos explota. La vulnerabilidad es un ingrediente esencial en la historia de Ferit y Seyran. Es en los momentos de vulnerabilidad cuando la conexión entre ellos se intensifica, cuando la química explota. Es en esos momentos cuando se dan cuenta de que se necesitan, de que son indispensables el uno para el otro. Seyran al principio es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. Pero a medida que avanza la historia, se enfrenta a situaciones difíciles que la hacen vulnerable. Ferit, por su parte, siempre está ahí para apoyarla, para protegerla, para consolarla. La manera en que Ferit la cuida, la protege y la consuela es una muestra de su amor y de su deseo de protegerla del dolor. La manera en que Seyran se refugia en él, confiando en él y buscando su apoyo, es una muestra de su vulnerabilidad y de su necesidad de amor y de protección. En estos momentos, la química entre ellos se intensifica. La mirada que se cruzan, el abrazo que se dan, la palabra de consuelo que se dicen. Todo eso contribuye a crear una atmósfera de intimidad y de conexión profunda. No olvidemos las escenas dramáticas. Las peleas, los conflictos, los momentos de tensión. A pesar de la intensidad, la química entre Mert y Afra sigue presente. Sus interpretaciones son impecables, y la forma en que expresan las emociones de sus personajes es admirable. El enojo, el dolor, la decepción. Todo eso lo transmiten de manera creíble, haciendo que nos sintamos parte de la historia y suframos con ellos. Las escenas dramáticas son el verdadero termómetro de la química entre Mert y Afra. Es en esos momentos de tensión y conflicto cuando se pone a prueba la conexión entre ellos. Y afortunadamente Mert y Afra siempre salen airosos de estas pruebas. Sus interpretaciones son impecables. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones, desde el enojo y el dolor hasta la decepción y la desesperación. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y de dramatismo que nos mantiene pegados a la pantalla. La forma en que expresan el enojo es especialmente impresionante. La furia, la frustración, la ira. Todo eso lo transmiten de manera creíble, sin caer en la exageración ni en el melodrama. El dolor, por su parte, es otra emoción que Mert y Afra saben expresar a la perfección. El sufrimiento, la tristeza, la desesperación. Todo eso lo transmiten de manera creíble, haciendo que nos sintamos parte de la historia y que suframos con ellos. La decepción es otra emoción que Mert y Afra saben transmitir a la perfección. La tristeza, la amargura, la desilusión. Todo eso lo transmiten de manera creíble, haciendo que nos sintamos parte de la historia y que suframos con ellos. Ahora hablemos un poco de la dirección y la producción. Es evidente que hay un buen equipo detrás de Yalan. La dirección, la fotografía, la música. Todo está pensado para realzar la química entre Mert y Afra. Los encuadres, la iluminación, los planos. Todo está diseñado para crear un ambiente propicio para el romance y la pasión. La música, por su parte, juega un papel fundamental. La banda sonora acompaña las escenas clave, intensificando las emociones y haciendo que nos sintamos aún más involucrados en la historia. La dirección y la producción son elementos fundamentales para el éxito de Yalan. Un buen director sabe cómo guiar a los actores, cómo sacar lo mejor de ellos y cómo crear una atmósfera propicia para el romance y la pasión. Una buena producción se encarga de cuidar los detalles, de crear un ambiente visualmente atractivo y de elegir la música adecuada para intensificar las emociones. Los encuadres, por ejemplo, son muy importantes. Un buen encuadre puede realzar la belleza de los actores, puede crear una atmósfera de intimidad y puede ayudar a transmitir las emociones de los personajes.
Los encuadres en Yalan son muy cuidadosos, y a menudo se utilizan primeros planos para resaltar las miradas y las expresiones de Mert y Afra. La iluminación también es muy importante. Una buena iluminación puede crear una atmósfera de romance, puede resaltar la belleza de los actores y puede ayudar a transmitir las emociones de los personajes. La iluminación en Yalan es muy cuidada, y a menudo se utiliza una iluminación suave y cálida para crear un ambiente romántico. La música, por su parte, juega un papel fundamental. La banda sonora de Yalan es muy emotiva, y a menudo se utiliza para intensificar las emociones y para hacer que nos sintamos aún más involucrados en la historia. La música acompaña las escenas clave y a menudo se utiliza para resaltar los momentos románticos, los momentos de tensión y los momentos de drama. Pero por supuesto, la química no es solo cuestión de los actores y el equipo técnico. También es cuestión del guión. Los guionistas han sabido crear unos personajes complejos con matices, con defectos y virtudes. Han sabido crear situaciones que favorecen la conexión entre Ferit y Seyran. Han sabido construir una historia que nos atrapa, que nos emociona y que nos hace creer en el amor. El guión es el corazón de Yalan. Un buen guión crea personajes creíbles, situaciones interesantes y una historia que nos atrapa y nos emociona. Los guionistas de Yalan han hecho un gran trabajo en este sentido. Los personajes de Ferit y Seyran son complejos con matices, con defectos y virtudes. No son personajes perfectos, y eso es lo que los hace tan creíbles. Ferit, al principio, es un hombre inmaduro, egoísta y acostumbrado a obtener todo lo que quiere. Seyran, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. Las situaciones que se presentan en la serie son interesantes y variadas. Hay momentos románticos, momentos de tensión, momentos de drama y momentos de comedia. Los guionistas han sabido crear situaciones que favorecen la conexión entre Ferit y Seyran. La historia de Yalan es una historia que nos atrapa y nos emociona. Es una historia de amor, de pasión, de superación y de crecimiento personal. Es una historia que nos hace creer en el amor. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales. Los fans de Yalan son muy activos y comparten sus opiniones, sus teorías, sus edits. Las redes sociales son un gran termómetro, y en ellas se puede percibir el apoyo y el entusiasmo que genera la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Se crean fanpages, se comparten fotos, vídeos. Hay un gran interés en la pareja, y eso demuestra el éxito de su conexión. Las redes sociales son un factor clave para el éxito de Yalan. Los fans de la serie son muy activos en las redes sociales, y comparten sus opiniones, sus teorías, sus edits, sus fanart. Las redes sociales son un gran termómetro, y en ellas se puede percibir el apoyo y el entusiasmo que genera la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Se crean fanpages, se comparten fotos, vídeos, memes, GIFs. Hay un gran interés en la pareja, y eso demuestra el éxito de su conexión. Los fans de la serie son muy apasionados, y no dudan en expresar su amor y admiración por Mert y Afra. Las redes sociales también son un lugar donde los fans pueden interactuar entre sí, debatir sobre la serie, compartir teorías y crear contenido relacionado con Yalan. Esto contribuye a crear una comunidad de fans que se sienten más involucrados en la serie y en la historia de Ferit y Seyran. Y por último, quiero destacar la evolución de sus personajes. A lo largo de la serie hemos visto cómo Ferit y Seyran han ido madurando, aprendiendo el uno del otro, superando obstáculos y fortaleciendo su relación. Su química no es estática, sino que evoluciona con el tiempo, se intensifica, se adapta a las situaciones que enfrentan. Y eso es lo que hace que su historia sea tan interesante y tan emocionante. La evolución de los personajes es un aspecto fundamental para el éxito de cualquier serie. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Ferit y Seyran han ido madurando, aprendiendo el uno del otro, superando obstáculos y fortaleciendo su relación. Su química no es estática, sino que evoluciona con el tiempo, se intensifica, se adapta a las situaciones que enfrentan. Ferit, al principio, es un hombre inmaduro, egoísta y acostumbrado a obtener todo lo que quiere. A medida que avanza la historia, se enfrenta a situaciones difíciles que lo obligan a madurar y a cambiar. Aprende a ser más responsable, a ser más empático y a valorar el amor y el apoyo de Seyran. Seyran, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. A medida que avanza la historia, se enfrenta a situaciones difíciles que la obligan a adaptarse y a crecer.
Aprende a ser más tolerante, a ser más compasiva y a valorar el amor y el apoyo de Ferit. La evolución de sus personajes es lo que hace que su historia sea tan interesante y tan emocionante. Ver cómo Ferit y Seyran superan los obstáculos, cómo aprenden el uno del otro y cómo fortalecen su relación es lo que nos mantiene enganchados a la serie. Hemos hablado de las miradas, de la fisicalidad, de la complicidad, de los pequeños detalles, de la dirección, del guión, de las redes sociales. Hemos intentado desmenuzar la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, y espero haber logrado transmitir la magia que existe entre ellos. Es algo innegable, algo que se siente, algo que nos hace vibrar. Es una química inconfundible. En resumen, la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un factor clave para el éxito de Yalan. Es una conexión que va más allá de la actuación, que se siente, que se ve. Es una chispa que enciende la pantalla y nos hace creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de una conexión real. Y es algo que como fans agradecemos profundamente. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan sentido identificados. ¿Qué opinan ustedes sobre la química entre Mert y Afra? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.